Muy bien. Recuerdan que estábamos viendo el tema de las fracciones. Yo les expliqué qué era una fracción. Les dije que la fracción se utiliza para representar partes o porciones de una unidad. Se compone de dos partes, que serían el numerador y el denominador. También les dije para qué servía cada uno o qué era lo que indicaba cada uno, ¿verdad? Les dije que el numerador indicaba la cantidad de porciones que se están tomando de la unidad y el denominador indicaba la cantidad de porciones que tenía la unidad. Por lo tanto, yo les di un ejemplo acá de una fracción que era 5/12, donde el denominador me indicaba en cuántas partes estaba partida mi unidad y el numerador me indicaba cuántas partes de esas tenía que agarrar. Para representar cuántas partes agarré, yo pinté esa cantidad de partes, ¿verdad? Representando así las porciones entonces que yo tomé de esa unidad. Entonces, quiero saber antes de seguir avanzando con lo demás que voy a dar hoy, si tenemos alguna duda sobre lo que son las fracciones o sobre lo que el numerador y el denominador indican dentro de la fracción. ¿Tenemos alguna duda con esto? Dice que el numerador siempre tiene que estar arriba. El numerador siempre es el de arriba. Ajá. ¿Y No importa. qué pasa si el numerador es más grande que el denominador? El denominador. Ahí no va a importar que sea más grande o que sea más pequeño el numerador que el denominador. El único cambio que vamos a notar es que cuando el numerador sea mayor que el denominador, esa fracción va a representar una cantidad que sea más grande que una unidad completa. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las clases de fracciones. Pero sí se puede, Sarita, que el numerador sea más grande que el denominador, ¿oíste? Ok, gracias, teacher. De nada. Entonces, justamente con esa pregunta que tú acabas de hacernos, Sarita, vamos a comenzar a explicar entonces lo que sería. Primero, cómo serían las clases de fracciones y luego cómo se leen las fracciones, ¿sí? Entonces, ahorita van a colocar ustedes ahí como subtítulo en su cuaderno, clases de fracciones, para de una vez. Todo, puedes Pues, subir. ay, no, eso lo hicimos desde ayer. Si no lo has copiado, tenés que ver el video de ayer otra vez Bueno. para volverlo a copiar, ¿sí? Teacher, Eso es que ya se es de acabó la ayer. reunión y yo no pude copiar el denominador. Muy bien. Yo tampoco. ¿Sí? Pero ahí les subí yo el video. Si no tuvieron tiempo de terminar de copiar, busquen el Teacher, video. yo lo único que no pude copiar fue el ejemplo, lo demás sí. Muy bien. Busquen los videos porque siempre se los subo. Así si no tuvieron tiempo de copiar algo, solo adelanten el video hasta donde necesiten copiar ustedes. Muy bien. Entonces, vean pues, niños. Vamos a comenzar con el tema de las clases de fracciones. Entonces, pongan mucha atención porque aquí, Sarita, voy a resolver tu pregunta. ¿Sí? Ya más a detalle para que tú lo entendas mejor. ¿Sí? Las fracciones se pueden dividir en 5 formas. La primera forma o el primer tipo de fracción que nosotros podemos encontrar son las fracciones propias. ¿Sí? Les van a ser las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Por lo cual representan un número menor que la unidad. ¿A qué me refiero, niños, que una fracción propia representa a un número menor que la unidad? Me refiero a que cualquier fracción propia siempre va a valer menos de 1. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es el valor de una fracción propia, ustedes me deben responder, una fracción propia siempre vale menos que 1. ¿Sí? Una fracción propia siempre va a valer menos que 1. Una fracción propia va a estar ubicada en la recta numérica entre el 0 y el 1. O sea, una fracción propia va a valer más que 0, pero va a valer menos que 1. Va a ser un número intermedio entre el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Me comprenden bien eso? ¿Me comprenden bien? Sí, teacher. Entonces, una fracción propia siempre va a valer más que 0, pero va a valer menos que 1. Siempre va a valer menos que 1. Entonces, también dice, para que ustedes puedan identificar lo que son las fracciones propias, dice que tienen que ver que el numerador sea menor que el denominador, ¿sí? El numerador sea menor que el denominador. Y entonces yo acá
les voy a colocar un ejemplo. Vamos a colocar, el ejemplo sería, niños, esta fracción. Miren, la fracción 3/4 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque la fracción representa menos de la unidad. A ver, niños, en esta fracción, imaginemos que este círculo es un pastel. ¿Este pastel cuántos pedazos tiene? 4. ¿Cuántos me estoy comiendo? 3. Muy bien. Entonces, esta es una fracción propia y representa menos que una unidad. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo menos que el pastel completo. ¿Sí? Estoy comiendo pastel, pero estoy comiendo una parte menor que el pastel completo. Entonces, por eso se dice que la fracción propia es menor que la unidad, porque ustedes están comiendo menos de la unidad completa o están tomando menos de la unidad completa. La unidad completa aquí, ¿cuál sería? 4. La unidad completa sería el pastel, ¿sí o no? El pastel completo. Pero yo me comí el pastel completo o comí menos que Menos. comí menos del completo el pastel, muy bien. Por lo tanto, yo me comí una fracción propia del pastel, porque solo comí una porción del pastel, pero no me lo comí completo. Entonces, una fracción propia siempre va a indicar un número menor que la unidad. Si se dan cuenta, 3/4 es menor que la unidad porque no me estoy comiendo la unidad completa, sino que comí menos de la unidad completa. ¿Sí? Teacher, copiamos el ejemplo. Sí, siempre copien todo, todo, todo. Incluso el dibujo, ¿verdad? Por eso, teacher, eso. Ajá, el dibujo y es que el ejemplo sería esta, mira, pero con todo y su dibujo para que lo entiendan mejor. ¿Mm? También, niños, para identificar, como les digo entonces, que las fracciones propias, como preguntaba Sarita, siempre van a tener el numerador más pequeño que el denominador. Copiamos ese ejemplo, teacher. Sí, Anita. Muy bien. La fracción propia siempre va a tener el numerador más pequeño que el denominador. Eso Teacher, no se nos ¿son olvide. propias o propias? ¿Cómo? Propias. ¿Propia o propias? Fracciones propias. Entonces, ¿por qué puso propia? Porque se puede decir fracción propia, porque es solo una. Mm. ¿Sí? No voy a poner fracción propias si solo es una fracción. Aquí puse fracciones propias, son aquellas, estoy hablando en plural, pero en el Ajá, ejemplo está estoy bien. hablando en singular. Singular porque solo hay uno. Ajá. Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado de copiar el ejemplo para darles la siguiente fracción. Ya, teacher. ¿Ya? Muy bien. Teacher, si solo 3 niños le han dicho. Ya, teacher. Vamos. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Excelente. Todavía estoy dando un ratito porque hay algunos que no han terminado. Ya, teacher. ¿Ya? Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Entonces, ahora sí, niños, vamos con el siguiente tipo de fracción, entonces. Ya vimos lo que son fracciones propias. Que se les quede bien, bien. ¿Qué son las fracciones propias? ¿Sí? Mírenlas bien, analícenlas bien y apréndanselas bien, porque vienen ahora lo que son las fracciones impropias. Teacher, digamos que las fracciones propias son las normales, pero en las que no se agarra todo. La fracción propia, como te digo, Fabiancito, es aquella que el numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto, no agarra todo, como decís, porque no está abarcando toda la unidad, siempre va a ser menor, ¿sí? Ahora las impropias van a ser todo lo contrario. Las impropias, niños, son aquellas donde el numerador va a ser más grande. Aquí sí, mira, Sarita, lo que tú preguntabas. Donde el numerador es mayor que el denominador. Por lo cual, representan un número mayor que la unidad. ¿Sí? Las fracciones impropias, niños, entonces van a ser mayores que la unidad. ¿Sí?
aquí en las fracciones impropias vamos a tener, Bien, aquí ahorita ya permítanme, trabajando, hijo. Aquí viendo qué. solo podrían silenciar y explicar bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, niños, les decía que las fracciones impropias, al tener el numerador mayor que el denominador, van a representar un número mayor que la unidad. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando más porciones de lo que tiene una unidad. Recuérdense que el denominador siempre va a indicar cuántas partes tiene mi unidad. Pero si el numerador es más grande que el denominador, esto quiere decir que entonces estoy tomando más partes de las que tiene mi unidad. Y se los voy a explicar con el dibujo que ustedes pueden ver a continuación. Solo lo voy a hacer más pequeño, no se mira. Sí, teacher. Ahí está. Solo déjenme. Hágalo más Ahí. pequeño, como una hormiguita. Quiero ahora que miren este ejemplo que les he colocado acá en el pizarrón. En este ejemplo tenemos una fracción impropia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el numerador, o sea, el número de arriba, es más grande que el número de abajo, que es el denominador. Recuerden que el denominador siempre me indica Teacher, la cantidad de porciones o de partes que tiene mi unidad. Entonces, como el denominador me está indicando que yo tengo 4, quiere decir que mi unidad está partida en 4 partes exactamente iguales. Eso no cambia. Miren, en la fracción propia y en la fracción impropia jamás va a cambiar eso. Yo les dije ayer que el denominador siempre va a indicar la cantidad de porciones que tiene la unidad. Entonces, si a mí me da la fracción 6/4, me están diciendo que mi unidad está partida en 4 partes iguales. Eso no va a cambiar. Lo que está cambiando es que el numerador es 6. Por lo tanto, mi unidad solo tiene 4 partes. Entonces, yo agarro 1, 2, 3, 4. Pero mi numerador es 6. Entonces, ¿qué hago? Si dice que tengo que tomar 6/4, pero mi unidad solo tiene 4. Entonces voy a tener que dibujar otra unidad, de otra unidad exactamente igual a la primera. Voy a tener que tomar las partes que me hagan falta para completar lo que diga el numerador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la fracción impropia es mayor que la unidad, porque ustedes no solo están tomando la unidad, sino que están tomando parte de otra unidad, ¿sí? Por lo tanto, las fracciones impropias siempre van a valer más que 1, ¿sí? Así como las propias siempre valían menos que 1, las fracciones impropias siempre van a valer más que 1. O sea, para ustedes poder completar una fracción impropia, siempre van a necesitar más de una unidad. Siempre van a necesitar más de una unidad para poder completar. Entonces, si yo les digo, niños, ¿cómo puedo representar gráficamente, o sea, con un dibujo, la fracción 6/4? Ustedes me dicen, teacher, el denominador es el que me indica cuántas partes tiene la unidad. El denominador es 4, por lo tanto yo divido la unidad en 4 partes iguales. Pero el numerador me indica cuántas estoy tomando. Y yo en una unidad que está partida en 4, no puedo tomar 6, porque no se puede. Si la unidad solo tiene 4 partes, no puedo tomar 6. Entonces tomo las 4 que tiene la unidad y de otra unidad que sea exactamente igual a la primera, voy a tomar las otras 2 partes que me hacen falta para completar los 6/4 que necesitaba. ¿Estamos? teacher, ese ya lo habíamos visto, no sé si a principio de año o el año pasado con la Miss Claudia. Teacher, habíamos visto eso. Pero no nos habían dicho que era propia ni impropia. Ajá, eso sí no nos habían dicho. Que La eran, clasificación no habían así. visto. No, O sea que solo nos habían esa era mi pregunta, ya me la resolvió. Ya te la respondí, ya viste, Sarita. O sea, sí se puede que el numerador sea mayor que el denominador, pero van a ser fracciones distintas. Van a ser tipos de fracciones diferentes. Ya, gracias, teacher. Está bien, Sarita. Ahora me voy a ir con otros 2 tipos de fracciones que no han visto. Esos sí ni siquiera vienen aquí en el libro. Entonces pónganle bastante atención. ¿Sí, Randy? Teacher, y pueden ser más de 6. Sí, Randy, aquí hubiéramos podido colocar un 9, hubiéramos podido colocar un 12, hubiéramos podido colocar cualquier otro número que no fuera 6. Entonces, teacher, Solo es igual que hubiéramos los tenido que números. hacer más dibujos. Teacher, ¿puedes subir para tomarle foto? Muy bien, ahí está. Gracias, manda, Emanuel? teacher. Teacher, entonces es igual de los números, que se puede poner infinitas veces o llega hasta Sí. un límite. No, las fracciones pueden ser infinitas también. Bueno, teacher, Por supuesto que no podemos colocar un denominador tan grande porque no creo que haya una unidad que tenga tantas partes.
pero en el numerador sí podemos colocar números muy grandes. Muy bien. ¿Ya puedo bajar ahora sí, Anita? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, ahí se recuerdan de ir copiando todo esto porque esto no está en su libro. Vamos con el siguiente tipo de Teacher, fracciones. pero de un poquito más de tiempo. Ustedes solo díganme si necesitan más tiempo. Yo por eso pregunto, ¿ya copiaron? Pero no me responden, Fabián, no es mi culpa que no me respondan. Si necesitas más tiempo, me puedes decir, teacher, no he terminado, me puede dar más tiempo, yo les doy, con mucho gusto. Pero si nadie responde, tampoco soy adivino. Muy bien. Entonces, vamos ahora, niños, con lo que serían las fracciones equivalentes a la unidad. ¿Sí? Vean, ya les di lo que son las fracciones impropias y las fracciones propias, que son las fracciones principales que podemos tener, ¿verdad? Pero ahora vamos con lo que serían las fracciones equivalentes a la unidad. Este tipo de fracciones, niños, es muy diferente a los que les he dado. Cada uno de estos tipos de fracciones van a ser diferentes completamente. Por eso les digo que coloquen bastante atención para que puedan comprender cada uno de ellos. El tercer tipo de fracciones tiene una diferencia en cuanto a las propias y a las impropias, porque el numerador y el denominador en este caso de fracciones va a ser exactamente igual. Entonces aquí vamos a colocar las fracciones equivalentes son aquellas donde el numerador y el denominador son exactamente iguales. ¿Sí? Esto quiere decir que el valor de estas fracciones es igual a 1. Es igual a 1. ¿Sí? El valor de estas fracciones, niños, es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que estas fracciones, al tener el numerador y el denominador exactamente iguales, van a representar a una unidad completa. Ni más ni menos, sino que van a representar a una unidad exactamente completa. ¿Sí? Les voy a colocar el ejemplo en lo que ustedes siguen copiando ahí. Ah, o sea, estos son iguales, chicos. En este caso, el numerador y el denominador van a ser exactamente iguales. Ay, está bien fácil, teacher. Ahorita les coloco el ejemplo. Solo estoy buscando uno que esté bien bonito, así como los que les puse anteriormente. Aquí hay uno que está bien bonito. Teacher, ya arregló el problema de que se le cambia a inglés. Fíjate que últimamente no me ha dado ese problema, pero es cuando le agarra la locura. Ah, Teacher, ¿Qué ahí manda? puso 2 veces valor. Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias por fijarse. Quiere decir que sí están poniendo atención. Muy bien. Manda, Pamela. Mire. Ahorita voy a ver, espérame. Vean pues, niños, voy a seguir explicando entonces en lo que ustedes terminan de copiar esto. Les he colocado este ejemplo de acá. Las fracciones equivalentes a la unidad deben su nombre a que al tener el numerador y el denominador igual, esas fracciones van a tomar la unidad completa. Por lo tanto, esas fracciones siempre van a tener un valor de 1, ¿sí? Si yo les coloqué aquí en el pizarrón, por ejemplo, 6/6, quiere decir que la figura, según el denominador, tenía 6 partes iguales. Y según el numerador, está indicando que yo tomé 6 partes. O sea, que si la figura tenía 6 partes y yo tomé 6, estoy tomando la unidad completa. Es decir, siempre que ustedes encuentren una fracción donde el numerador y el denominador sean exactamente iguales, esa fracción indica que ustedes están tomando la unidad completa. Por eso es que esa fracción va a ser igual a 1. ¿Sí? Siempre, cualquier fracción que tenga numerador y denominador iguales va a ser igual a 1. Va a valer 1. ¿Por qué? Porque está tomando la unidad completa. ¿Estamos claros? sí, teacher. Teacher, solo que Si me puede esperar un ratito que todavía aquí ando coloreando. Sí. Muy bien, denle ahí. No se preocupen, me avisan cuando hayan terminado. Teacher, yo coloreo todo esto.
que así no pierdo tiempo. Sí, pueden colorear hasta después si quieren. Teacher, ¿Qué pasa? teacher, algo. ¿Sí? Yo puedo hacer un visco. Puedo poner este ojo para acá y este Ajá. ojo acá. Ahí. ¿En serio? A ver. No, Teacher, no yo me sí sale. Yo podía, pero hace mucho que no lo hago y se me olvidó cómo hacerlo. ¿Hoy sí ya terminaron de copiar? Ya, Sí, teacher. Muy bien. Entonces vamos con el penúltimo tipo de fracciones, niños. Vamos a ir ahorita con las fracciones que son enteras, ¿sí? Las fracciones enteras. Aquí, en este tipo de fracciones, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las llegamos a confundir con lo que son las fracciones impropias porque se parecen, pero no son iguales. Por eso les digo, pongan bastante atención para que vean bien la diferencia. Las fracciones enteras son aquellas en las cuales el numerador es divisible dentro del denominador. ¿Sí? Son aquellas en las cuales el numerador es divisible dentro del denominador. Siempre tienen un valor entero igual o mayor que 2. Sí, Andreita. Teacher, ¿cuántas son? Son 5, Andreita. Teacher, gracias. De nada, Andreita. Ya solo esta y otra nos hace falta. Teacher, ¿y si nos va a dar tiempo de copiar todas? Sí, todavía nos quedan 13 minutos. Ah. Ajá. Solo quiero que vean esta entonces, niños. ¿Listo? Fracciones enteras son aquellas en las cuales el numerador es divisible dentro del denominador. O sea que en este caso en este tipo de fracciones vamos a encontrar nosotros que podemos dividir el numerador, dentro del denominador. Y entonces el valor que tienen estas fracciones enteras siempre va a ser 2 o un número mayor que 2, ¿sí? Que puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de estas fracciones siempre va a ser un número entero que sea igual o mayor que 2. Y ahorita les voy a colocar el ejemplo para que lo puedan comprender mejor en lo que ustedes terminan ahí de copiar. Vamos a buscar uno bonito, igual que los que hemos estado haciendo. Muy bien. Ay, no encuentro uno tan bonito como los que les he estado poniendo. Muy bien. Fracciones. Muy bien, ahorita voy. Teacher. Solo déjenme buscarles el ejemplo perfecto. Ay, Dios, Teacher, ahora ya no me encuentro. Teacher, le cuento algo que me pasa. ¿Sí? Que nomás me levanto y es de mañana o de madrugada, no me puedo volver a dormir, teacher. Ya, ¿cómo cuesta, verdad? Ajá. Me levanto. Sí, teacher, cuando a uno ya lo despiertan y uno tiene sueño e intenta dormirse, no puede. Teacher, yo a veces me Se me despierto cae en la mal. madrugada por comida. Teacher, yo me desperté en la madrugada porque tuve una pesadilla y no podía dormir por el miedo. Da mucho miedo cuando uno tiene una pesadilla, ¿verdad? Teacher, yo cuando me voy a dormir no me callo, teacher. ¿No te caes? O sea, ¿No te caes? ¿O no te No, callas? teacher, o sea, no me callo, pues, o sea, así, o sea, hablo así solito, teacher, porque no tengo sueño, teacher, o sea, me quiero dormir como hasta la 1 de la mañana. Hablas y Hablas hablas. dormido. Yo a veces Mi hermano un día Teacher, yo sí estaba hablo dormido. hablando como un ángel, en serio. Teacher, yo a veces me levanto solo por comida, me hago sándwich, luego como que me da sueño y me vuelvo a ir a dormir. Es que tan rico que es cuando uno está de madrugada viendo Sí, tele como- y agarra por lo menos un panito o algo así para Sí, comer. teacher. Es A bien rico. veces una vez en la madrugada me quedé viendo una serie hasta que me di cuenta que eran las 5 de la mañana y me fui a A la dormir. gran, ya era demasiado tarde. Sí. Teacher, ¿Sí? fíjese que yo
Yo estoy sonámbula, fíjese que yo estaba dormida y Ajá. dice mi mamá que yo entré a su cuarto y le dije, ¿puedo dormir acá? Y mi mamá, está bien. Ajá. Y me desperté y yo así, confundida porque estoy acá y me dormí en la cama de mi mamá. Muy Porque bien. estaba confundida. Bueno, niños, vamos a continuar porque si no, ahí sí no nos va a dar tiempo de terminar de ver los tipos de fracciones. Entonces voy a explicar Sí, ahora sí, las sí, fracciones sí. enteras. Las fracciones enteras dicen que son aquellas en las cuales el numerador es divisible dentro del denominador. Quiere decir, niños, que en este caso van a ser parecidas a las fracciones impropias. Miren, porque el numerador va a ser más grande que el denominador. Pero en este caso, el numerador se puede dividir dentro del denominador. ¿Cuánto es 16 dividido 8? 2. 2. Entonces, esa es la diferencia entre una fracción entera y una fracción impropia. Miren, en la fracción impropia, el numerador simplemente era más grande que el denominador. Pero en cambio, en la fracción entera, el numerador, aparte de ser más grande que el denominador, también se puede dividir dentro de ese denominador. Porque en el caso de las fracciones impropias, el numerador no se puede dividir dentro del denominador. Aquí 6 no se puede dividir dentro de 4. Pero en cambio en las fracciones enteras sí. Siempre el numerador se va a poder dividir dentro del denominador. Por ejemplo, aquí 16 octavos, porque 16 se puede dividir dentro de 8. Y eso me va a dar un valor que sea 2 o mayor que 2. ¿Sí? Sea un valor igual o mayor que 2. Entonces, si se dan cuenta, niños, las fracciones enteras se parecen a las fracciones equivalentes a la unidad. Solo que en las fracciones equivalentes a la unidad estamos tomando solo una unidad completa. En cambio, en las fracciones enteras vamos a tomar más 2 o más unidades completas. ¿Sí? Tienen su parecido también. ¿Entendemos bien lo que son las fracciones enteras? Sí, teacher. ¿Sí? ¿Cómo así, teacher? No entiendo. ¿Ustedes no entendiste? Es que porque aparece el otro número, el 2. Porque ¿cuánto es 16 dividido 8? 2. 16, Por 14. eso sale 2 aquí, ¿sí? O sea, la fracción entera es aquella donde tú vas a poder dividir el numerador dentro del denominador como que fuera una división, ¿sí? Y si al hacer esa división te da un número entero, entonces es una fracción entera. Por ejemplo, aquí 16 dividido 8 me da 2 y 2 es un número entero, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo digo, esta es una fracción entera porque el numerador sí se puede dividir dentro del denominador. Sí, ustedes saben que 16 sí se puede. Ya entendí, teacher. ¿Hoy sí? Cuando vayamos a copiar le digo que... O ahorita le digo. No, mejor después. Todavía no hace, teacher, voy a copiar el ejemplo. Muy bien, solo voy a responder ahorita una pregunta, es que tienen las manos levantadas. Primero Carol, después Randy. ¿Sí, Carol? Teacher, ¿puedo ir al baño? ¿Está bien? ¿Y Randy? Teacher, o sea que en vez del 16 se podría poner 4 y abajo 2. Y Ajá. entero. Excelente, 4 en el numerador y 2 acá también es una fracción entera porque 4 dividido 2 te da 2. Entonces sí lo entendí, teacher. Sí. Igual, Randy, hubieras podido colocar aquí 24 octavos. 24 dividido 8 te da 3. Entonces, siempre y cuando el numerador se pueda dividir dentro del denominador, va a ser una fracción O entera. sea que, teacher, pueden ser más de 2 de lo que Sí, tenga, aquí puede dice, ser mira, 4. Randy, mira qué dice acá. Estas fracciones tienen un valor entero igual o mayor que 2. O sea que puede ser 2 teacher. o puede ser más grande que 2. ¿Sí? Bueno. O sea, teacher, pero, o sea, Teacher, ¿y cómo sabemos de que no es un exacto? ¿Qué manda? Espérenme, es que me preguntaron dos a la vez, no entendí. Primero, teacher, le ¿sí? quería preguntar que si puede ser de 1 o solo tiene que ser de 2 en adelante. No, si es de 1 no es entera. Si es de 1 es equivalente a la unidad. Aquí está, mira, Sarita. Ah, Ajá. Si queda 1 es equivalente a la unidad. Si queda de 2 para arriba es entera. ay, ¿Sí? ay, ay. Ok, Ujú. gracias, teacher. Y Anita, ¿cuál era tu pregunta? Ah, entonces si queda más de 2, sí es esa. Sí, si
queda más de 2 o 2, al momento de hacer la división es entera. Pero les tiene que quedar un número exacto, no les puede quedar un número decimal porque entonces ahí no es una fracción entera, solo es una fracción. Muy bien. Vamos entonces, niños, con el último tipo de fracción que serían los números mixtos. ¿Qué son los números mixtos entonces? Los números mixtos son fracciones compuestas, o son números, coloquemos mejor, son números compuestos por una parte entera, y una parte fraccionaria. ¿Sí? Siempre son mayores que las unidades. No coloquen siempre son mayores que la unidad. Solo coloquen ahí que esto es muy importante que lo sepan. Los números mixtos son otra forma de representar a las fracciones impropias. ¿Sí? Los números mixtos son otra forma de representar a las fracciones impropias. Solo que la diferencia del número mixto con la fracción impropia es que el número mixto está compuesto por una parte que es entera y otra parte que va a ser una fracción o una parte fraccionaria. ¿Cómo así? Me van a decir. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo así bonito, así como los primeritos que vimos. Vamos a ver. ¿Cómo cuesta conseguir ejemplos bonitos? Sí, teacher, yo una vez estaba haciendo una portada. Ajá. Me costó mucho encontrarla como el fondo. ¿Verdad que sí? Sí, es muy difícil. Yo escribí algo, pero no le puedo poner portada. Aquí encontré uno que está más bonito. Es que los otros no mucho me gustaron, pero este creo que se entiende muy bien. Vean. Sí, está un poquito bonito. Ahorita les voy a volver a subir para que terminen de copiar. Aquí está. Miren. En el número mixto van a tener una parte entera, que va a ser este número grandote que aparece antes de la fracción, miren. Y una parte fraccionaria que sería el numerador y el denominador. En el número mixto, niños, lo único que va a cambiar es que ustedes van a escribir la cantidad de porciones que están completas o donde hemos tomado todas las porciones, y la fracción va a representar la otra unidad que no haya sido tomada completamente. Por ejemplo, en este número mixto ustedes pueden ver que 2 unidades, o sea, 2 de estos círculos están pintados completamente. Quiere decir que ustedes, si lo vemos como que fueran pasteles, se han comido estos 2 pasteles completos. Entonces, ¿cuál sería la parte entera del mixto? 2, porque se comieron 2 pasteles completos, ¿sí? Están enteros. Y de un tercer pastel, ¿cuántas partes se comieron? Se comieron 3 partes, que sería el numerador de la fracción, de 5 partes que tiene el otro pastel, que sería el denominador. Entonces, en el número mixto, si se dan cuenta, niños, representamos lo mismo que en las fracciones impropias, solo que aquí, en lugar de colocar el numerador más grande que el denominador, en el número mixto separamos los enteros de las fracciones. Todo lo que esté completo lo vamos a ubicar en la parte entera. Vamos a escribir cuántas unidades completas tengamos en la parte entera. Y luego, las unidades que no estén completas las vamos a dejar en la parte fraccionaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya entendí, teacher. 3 unidades. ¿Sí? Entonces, el que se queda blanco, los que se quedan sin pintar, los escribimos a la par. Exacto. Bueno, mira, teacher. pues, Anita, tú aquí en este conjunto de pasteles, en la parte entera vas a escribir solo los que estén completamente pintados, porque son los enteros. Entonces, aquí tenemos 2 pasteles completamente pintados. Entonces, mi entero en el número mixto va a ser 2, porque yo tengo 2 pasteles completos. Y en la parte fraccionaria, o sea, a la par del entero, ustedes van a escribir la fracción que representa a la otra unidad que no está completa. Esta unidad, ¿cómo sé que no está completa? Porque no la pintaron toda. Solo pintaron 3 partes de 5. Entonces, el numerador es 3, porque estoy indicando que me comí 3 partes. Y el denominador es 5, porque estoy indicando que el pastel tenía 5 partes.
¿sí? Entonces, en el número mixto, Oh, ya ustedes entendí. separan la parte que está completa de la parte que no está completa en el conjunto. Ahora sí. Sí, ¿Sí? Sí, teacher. Muy bien. Aprovechemos a hacer dudas porque solo nos quedan 1 minuto y 5 segundos. Entonces, si alguien tiene una duda con respecto a los tipos de fracciones que hemos visto, aprovechen a preguntar.